Bien, buenas noches, estimados maestros, estimadas maestras de todo el Perú. Bienvenidos sean a esta sesión de psicología educativa. El día de hoy me permito presentar el propósito para poder deconstruir el real significado de lo que son habilidades sociales. Bienvenidos sean y comenzamos con nuestro espacio de interaprendizaje. Bien, por favor me confirman si tengo salida de audio, de video para continuar. Está William, Sophie, Michelle, Susi. ¿Me logran escuchar? Sí, maestra, Sí, buenas maestra. noches. Te escucho. Susi, muy amable, Susi, gracias. Continuamos entonces. En esta noche vamos a compartir y de repente deconstruir una expresión que venimos practicando en nuestro lenguaje cotidiano. Hoy vamos a deconstruir el real significado de habilidades sociales. Muchos de nosotros decimos, oye, tú tienes un gran dominio en las relaciones interpersonales, ¿qué haces? Pues de eso se trata esta noche, de comprender realmente cómo es que nosotros debemos practicar este tipo de relaciones con nuestros pares, con nuestros colegas de trabajo, etc. Entonces, dentro de este grupo de habilidades sociales vamos a mencionar a varios. Y vamos a empezar resaltando con la empatía. Muchos de nosotros decimos, oye, eres muy empático, o yo soy solo un poco y me falta, pero nosotros para poder decir qué es la empatía tenemos que primero preguntarnos cómo es que los autores van determinando, van precisando esta habilidad social llamada la empatía. Bueno, les comento que nos vamos a apoyar en la fuente de la UNICEF en el año 2021. ¿Y qué nos dice el UNICEF? Que la empatía es la capacidad de reconocer, de comprender las necesidades, los puntos de vista de otras personas. Entonces, la empatía es como aquella capacidad que tú y yo vamos a tener que ver y valorar, incluso aún no estando de acuerdo con el pensamiento de la otra persona. La UNICEF nos dice que es importante reconocer, valorar, aún cuando estos puntos de vista sean opuestos a los nuestros. Para el UNICEF, a esta actitud le llama la empatía cognitiva. ¿Por qué? Porque muy a pesar que tú no piensas, al igual que la otra persona o la persona que está frente a ti no comparte tus mismos ideales, pero nosotros vamos desarrollando esa capacidad, esa empatía cognitiva. También UNICEF nos dice, así nosotros tenemos que aprender a comprender las emociones de la otra persona, pero sin juzgar. ¿Cuántos de nosotros decimos somos empáticos porque yo sé comprender, yo sé entender al otro, pero no me gusta esto y juzgamos? Y hoy nos vamos dando cuenta que el UNICEF nos dice que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, ¿qué cosa? Esa capacidad de comprender las emociones, pero sin juzgar a las demás personas, a las otras personas. También, cuando tú no juzgas, yo no juzgo, entonces nosotros vamos a sentir lo mismo que siente la otra persona. Entonces, esto a nosotros nos va a servir como una motivación, como ese deseo, van a ser en nosotros ese deseo de poder ayudar. A esto el UNICEF le llama la disposición empática. Entonces, hablar de empatía, pues, es muy retadora, es potente, realmente demandante, porque no es tan sencillo. No es solamente resumir como en esa frase se recita, la empatía es ponerme en el zapato del otro. No es así. No es solo ponerse, sino también es, por más que la otra persona contraoponga sus ideales, sus pensamientos, sus sentimientos, nosotros tenemos que saber respetar y debemos evitar juzgar. Entonces, en el grupo de habilidades sociales también podemos mencionar a la asertividad.
decimos, yo soy asertivo, yo sé decir, yo sé hablar. Entonces vamos a ver que también aquí hay autores, Castanger, por ejemplo, en el año 2010 nos dice, podemos llamar asertividad o también podemos llamar comunicación asertiva. Entonces, ¿cómo lo define Castanger en el año 2010? Nos dice que la asertividad es la capacidad para afirmar qué cosa, los propios derechos. Estamos hablando de nosotros, para afirmar los propios derechos sin dejarnos manipular. Miren, qué interesante. Ser asertivo o emplear la comunicación asertiva es desarrollar esa capacidad para afirmar nuestros propios derechos sin dejarnos manipular, tampoco manipular a los demás. Entonces, la asertividad se sostiene en que las personas asertivas deben conocer sus derechos y también deben defender sus derechos y a la vez también deben respetar los derechos de las demás personas. Entonces, no se trata, aquí nos dice Castanger, no se trata de ganar por ganar, atropellando, vulnerando el derecho de los demás, no, sino se trata más bien de consensuar, de saber llegar a tomar una decisión, de saber llegar a tomar unos acuerdos donde todos los integrantes de la institución educativa o del centro laboral salgamos ganadores. Entonces, ser asertivo es primero comprender, reafirmar mis derechos y a su vez también comprender y valorar los derechos de los demás. Entonces, ser asertivo también reconocemos que es altamente demandante. Ser asertivo nos invita también a pensar en los demás integrantes de la institución educativa, del grupo. Y lo más importante cuando hablamos de asertividad es que aquí todos tenemos que emplear esta comunicación asertiva. ¿Para qué? Para llegar a un final feliz, para arribar a unos acuerdos que beneficien a todos. No se trata de ganar por ganar, atropellando a los demás. Entonces, hablar de asertividad, también tenemos aquí otra fuente que es la Asociación Ayrton. En el año 2020, es hace poco, ellos nos refieren que la asertividad consiste en expresar, en defender sus propias opiniones. Miren, nos va ampliando. La asertividad consiste en defender sus propias opiniones, sus propias necesidades y sus propios sentimientos. También siendo capaz de comunicar de un modo tan claro y tan eficiente. Qué bonito, nos va ampliando el panorama sobre esta habilidad social denominada la asertividad. Tú defiendes tu opinión, tu necesidad, tu sentimiento, pero también debes desarrollar esa capacidad de comunicar de manera clara y eficiente. Entonces, desde este punto de vista de la fuente que estamos citando el día de hoy, podemos decir que la persona asertiva siempre va a ser una persona directa. A ella le va a gustar emplear esa comunicación asertiva directa y va a ser tan clara al expresarse y va a evitar en todo momento caer en la agresividad. Entonces, también las personas asertivas no van a violentar a los demás compañeros del grupo y tampoco van a sobrepasar los límites de la otra persona. Las personas asertivas siempre son respetuosas, emplean un lenguaje claro, son efectivas en su comunicación y también ellos no pueden caer en la pasividad. Una persona asertiva no es ni violenta y no es ni pasiva. La persona asertiva es una persona equilibrada. Entonces, cuando nosotros nos interrelacionamos con los demás grupos o integrantes de nuestra institución, siempre tenemos que emplear esto, la comunicación asertiva, valorando, defendiendo nuestra opinión, nuestra necesidad, nuestros sentimientos,
sabiendo comunicar de manera clara, eficiente, de manera puntual, sin vulnerar los derechos de nuestros compañeros laborales, sin sobrepasar estos límites que puedan vulnerar también los derechos de los demás y sobre todo evitar el abuso entre el equipo de trabajo. Y también otra habilidad social es el trabajo en equipo o el trabajo colaborativo. ¿Cómo entiendo al trabajo colaborativo o al trabajo en equipo? Está referido a aquella capacidad de relacionarse con las otras personas, pero de una manera saludable. Es la capacidad donde tú y yo nos relacionamos, pero de una manera saludable, que esté orientado ¿a qué? A nuestras metas conjuntas, a nuestra visión institucional, buscando aquel beneficio para todos los integrantes de la institución educativa o del trabajo o de la empresa. Esto que nos dice la Fundación Vice en el año 2020. Para emprender un trabajo colaborativo de manera efectiva, dice, es clave tener claridad sobre nuestros objetivos comunes, nuestra visión institucional. Es clave generar la confianza, fomentar ese sentido de corresponsabilidad y de mantener una comunicación empática. Si nos damos cuenta, estas habilidades sociales no giran por órbitas separadas, más de lo contrario, están concatenadas. Entonces, el gran reto es mantener una buena comunicación, una actitud constructiva frente a situaciones de conflicto y esa capacidad para motivar, para reconocer todos los aportes de los integrantes del equipo. Aquí nadie sabe más ni nadie sabe menos. Aquí en el trabajo colaborativo, en trabajo en equipo, toda opinión es valiosa. Además, nosotros debemos tener en cuenta algo muy importante, que debemos fomentar la calidad de las relaciones entre los colegas de nuestra misma institución educativa o en el ámbito laboral. Y esto va a tener una relación en la experiencia de bienestar o también puede darse la otra cara de la moneda, que pueda darse el malestar en los docentes. Hablar de trabajo en equipo o de trabajo colaborativo es buscar el bien común, es buscar el bienestar de todos y cada uno de los integrantes que lo conforman. Hablar del trabajo en equipo también, según el estudio de medición remota de habilidades socioemocionales y de malestar psicosocial, plasmado el año 2022 en la versión docentes y también de directivos, nos dicen que las relaciones caracterizadas por la comprensión, por la escucha activa, por la simpatía, por la empatía, el afecto, se debe dar entre todos los colegas y así nos debemos relacionar en niveles de repente muy bajos de malestar, un nivel que realmente se tiene que desaparecer, esa incomodidad entre cada integrante, ¿no? Del trabajo colaborativo. Nosotros entonces cuando sabemos respetarnos, sabemos valorar las opiniones del trabajo colaborativo, entonces no vamos a caer en el rol de una persona ansiosa, en una persona depresiva, más de lo contrario, vamos a fomentar el disfrute, la alegría y vamos a lograr de manera más fácil lo que es la visión común. Esto nos dice Minedu en el año 2023. Y hablar del sentido del humor. Una de las habilidades sociales por excelencia es que cada uno de nosotros podamos gestionar esa chispa de humor. Entonces, aquí nos apoyamos en el gran autor que es Herrera y Parandones, que nos dice en el año 2017 que en el contexto educativo o en la institución educativa es muy necesario y es interesante resaltar aquel uso del sentido del humor porque va a potenciar toda esa eficacia comunicativa y además va a permitir que cosa transmitir ese mensaje persuasivo, generando un ánimo positivo y va a fortalecer la atracción interpersonal.
Además, la risa, la carcajada, la sonrisa, al igual que otras emociones positivas, nos van a fomentar la generosidad. Nos damos cuenta de cuán importante es regalar una venia con una ligera sonrisa o de repente compartir un chiste que a todos nos provoque alegría, porque eso va a hacer que se fomente la generosidad hacia nuestros compañeros laborales. También nos dice aquí Herrera que en las últimas décadas se ha comenzado a reconocer ese valor educativo del humor en el aula. Es por eso que cuando practicamos las asambleas fomentamos una chispa de humor. Ahí nos apoyamos también en el autor Tablin en el año 2006. Nos menciona al respecto que hay muchos beneficios del humor en el aula. Por ejemplo, se establece una relación positiva con los estudiantes, se reduce el estrés, la ansiedad, se gestiona el conflicto, se proporciona una recompensa emocional que va motivando la participación, el estudio. También aquí se logra el desarrollo de las competencias, pero de manera más efectiva. Estimula la atención, la memoria. A esto también se suma el autor Martín desde el año 2008. Entonces, hablar del sentido del humor es fomentar el aprendizaje, es fomentar la pedagogía del amor, porque se da un contexto de disfrute, de alegría, de felicidad. Entonces, la neurociencia que nos demuestra que cuando uno socializa, interactúa en un contexto de felicidad, resulta mucho más fácil aprender. Más de lo contrario, cuando nos ponemos muy radicales, muy verticalistas, donde en la clase dice, yo soy el maestro y tú eres el estudiante aquí, tú tienes que hacerme caso. ¿Qué pasa con el cerebro de los jóvenes, de las señoritas, niños y adolescentes? El cerebro se cierra. Entonces, en realidad sería una gran barrera para el maestro en el aula, para el gerente en la empresa, porque no va a lograr la productividad de una manera tan natural, espontánea. Tendría que emplear muchos recursos para revertir la situación. Entonces, dentro del grupo de las habilidades sociales también hablamos de la conciencia social. Y la conciencia social consiste en la comprensión, en el conocimiento de las perspectivas de las personas que van a provenir de nuestro entorno, que van a fluctuar en nuestro contexto, en nuestra cultura y también en los orígenes de diversos contextos. ¿Para qué? Para establecer relaciones saludables y actuar de manera motivada buscando el bien común. ¿Quién nos dice ello? Nos dice Castle en el año 2015 y esto está citado incluso por el Banco Mundial en el año 2016 y así la UNICEF fortalece en el año 2019. Hay que tener esta conciencia social y decir, ¿qué expectativas tengo yo como maestro, como líder, como mediador sobre mis estudiantes? ¿Realmente considero altas expectativas, bajas expectativas? ¿Aprendo a confiar en el joven, en el adolescente? Aprendo a interactuar para que él pueda evolucionar favorablemente en el logro de desarrollo de la competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablar de conciencia social es altamente demandante porque nos exige comprender las perspectivas, las expectativas de las personas, no solo de nuestro entorno, sino también de otros contextos, de otras culturas, de otros orígenes, etcétera, etcétera. También, cuando hablamos de nuestras habilidades sociales, hablamos de los recursos personales para la vida. Un recurso se define como cualquier cosa valiosa, como cualquier elemento que nos va a valer, pero que está relacionado con una persona que puede hacer o que puede ser. Recordemos los 4 pilares de Jack Taylor: el saber ser, el saber hacer, el saber convivir,
etcétera, etcétera. Entonces, a esto nosotros nos pegamos aquí que debemos emplear todos estos recursos. ¿Para qué? Estos recursos que son propios de nosotros, porque eso llamamos recursos personales que nos van a ser útiles, nos van a tornar valiosos para relacionarnos con otras personas y hacer pues realmente una convivencia saludable y ser calidad de personas, ser personas íntegras, que es muy diferente a ser una persona común y corriente. Entonces, se puede usar también en situaciones de vulnerabilidad o situaciones de riesgos. ¿Para qué? Para poder ampliar oportunidades. Estos recursos van a ser como abanicos de oportunidades que tú y yo debemos gestionar. ¿Para qué? Para ampliar muchas oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos recursos? Por ejemplo, los conocimientos que manejamos, las habilidades socioafectivas, emocionales, nuestras redes de soporte, nuestras redes de aliados, los objetos culturales, por ejemplo, los activos materiales. Incluso acá nos van a permitir moldear a aquellas personas, moldear para su vida, aprovechar las oportunidades, lidiar con los retos que se va presentando en el día a día. Entonces, el desarrollo y la práctica permanente de estas habilidades socioemocionales nos van a ir capacitando para gestionar nuestros afectos, establecer también nuestros vínculos positivos con nosotros mismos y con quienes nos estamos interrelacionando o con quienes nos estamos rodeando. Así también nos van a permitir adaptarnos a muchos contextos diversos donde la convivencia siempre va en la familia, en la escuela, en la etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir experimentar muchos estados de bienestar socioemocional y así como también tener mayores posibilidades de desarrollar nuestro proyecto de vida. Entonces, una persona va a tener mucho más o mayores posibilidades de emprender, de crecer en el aspecto personal y profesional. Va a crecer incluso su proyecto de vida en comunidades, pero de manera plena, íntegra, en la medida que van desarrollando todos sus recursos emocionales, sociales y materiales, desde la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Entonces, nunca es tarde para nosotros poder agotar todos nuestros recursos socioemocionales, nuestros recursos cognitivos para lograr nuestro proyecto de vida. Entonces, si nosotros le damos una mirada mucho más amplia, vamos a poder considerar muchísimos aspectos como recursos. Por ejemplo, yo podría decir un recurso es gozar de una autoestima sana o equilibrada y no decir, no, yo soy mejor que él. Esa es de repente una escala que pueda dañar al otro ser humano. El otro recurso puede ser, y menciono como el saber trabajar en equipo, respetando normas, valorando las opiniones de los demás, donde yo no me creo superior ni inferior de los demás integrantes. También otro recurso puede ser contar con amistades valiosas, con amistades sólidas porque a mí me van a fortalecer en momentos de repente de incertidumbre, de dudas, de desequilibrios. Otro recurso puede ser contar con un docente empoderado. Otro puede ser que se goce con un sistema de salud, de repente que a nosotros nos favorezca un estado de salud de calidad, que se goce también de una buena conectividad, que practique deporte, que se mantenga unas buenas relaciones familiares y que se acceda a espacios culturales en la comunidad, entre otros. Entonces, aquí surge otra fuente que es de Extremera. Él nos dice en el año 2010
que los profesionales de la enseñanza, es decir, los maestros, maestras, siempre van a experimentar un importante desequilibrio entre las demandas de su trabajo y el manejo de los recursos organizacionales, como también personales que están disponibles en su actividad diaria. Entonces, ¿qué nos va a suscitar o propiciar esta situación? Nos va a propiciar la aparición del síndrome de estar quemado, que es el síndrome del burnout. ¿Por qué? Porque de repente nosotros nos vamos a agobiar, no vamos a saber manejar estos recursos por más que estén evidentes en nosotros. Entonces, es importante, hermanos maestros, saber emplear nuestros recursos para no caer en este síndrome del quemado o el síndrome del burnout, que está caracterizado por un cansancio excesivo, un cansancio emocional, por la despersonalización, donde cada uno de nosotros se sienta insensible, se sienta cínico, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar si no lo hago? No me va a pasar nada. Total, la primera vez que incumplo. Eso es una de las características de los colegas, hermanos maestros o gerentes que ya están con el síndrome del quemado, el síndrome del burnout. Llegan a esa insensibilidad y a ese cinismo también. Y sobre todo evidencian una baja realización personal, y eso nos dice el autor Friedman en el año 2000. Entonces, hermanos maestros, es importante gestionar nuestras emociones, es importante poner en práctica nuestros recursos, tanto emocionales como cognitivos. Entonces, para estos autores que hemos mencionado, hay muchas variables personales, como por ejemplo todo su sistema de creencias. Un sistema de creencias, por ejemplo, si vamos a modelar, por ejemplo, la blusa que llevo puesta. Para las personas que vienen de una familia muy criticona, va a decir, ¿no? Uy, Rocío está luciendo una blusa de cuello alto. Es que ella es puritana. Pero para otra familia liberal, van a decir, Rocío está luciendo una blusa muy alta, pues me parece inadecuada. A estas alturas de la vida no podríamos utilizar blusas de repente a la altura del cuello. Tendría que ser más escotada. Eso, por ejemplo, es un modelado de qué? Del sistema de creencias, de nuestros rasgos de personalidad diferencial, ¿no? ¿Cuántos manejamos estilos de pensamiento divergentes? ¿Y cuántos empleamos estas competencias socioemocionales que poco a poco se van moderando? De repente convertir en qué? En los estresores organizacionales. Si uno, por ejemplo, va con su terno oscuro, una blusa colorida, ¿qué va a decir de creencias? Uy, seguro que está estresado, porque siempre anda con un terno negro. Entonces, eso, al escuchar tu compañero laboral, se va a convertir como algo perjudicial, se va a convertir en su estresor organizacional. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un estresor organización? Va a reducir, va a disminuir, ¿qué cosa? Ese impacto en su salud física, en su salud psicológica, incluso en lo social del individuo. Y eso nos dice el autor González y Carroza en el año 2007. Incluso nos hablan, dice que deberíamos ejercer ese papel significativo de la presencia, de la ausencia del burnout. ¿Cuánto de nosotros nos damos cuenta que este síndrome se va empoderando de nosotros y cada día nos vamos desvalorizando, despersonalizando, minimizando nuestros logros, minimizando de repente la visión institucional? ¿Cuánto de nosotros no estamos manejando estos recursos personales y los cuales de repente nos van poniendo en esa línea tan crucial, en esa línea donde uno se va ubicando en la línea del estrés? Entonces, hermanos maestros, es importante saber manejar
nuestro sistema de creencias. Es saber manejar nuestros rasgos de personalidad, saber reconocer también nuestras competencias socioemocionales, como también de nuestros pares o de los integrantes de los equipos. Y debemos evitar caer en esta línea del estrés o en esta línea del síndrome del quemado o del burnout. Entonces, aquí les voy a presentar un video para nosotros poder comprender qué es la resiliencia, en realidad cómo lo enfoca este médico neurólogo, cómo se va desarrollando la resiliencia. Yo les invito, por favor, a tomar demasiada atención a este video educativo denominado Resiliencia, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Por qué Cyrulnik dirá que el dolor es inevitable? Es que en la vida cotidiana van a haber situaciones difíciles que nos van a provocar eso, dolor, duelo, pero dependerá de nosotros si sufrimos o no. Recordemos que el 10% de todo lo que sucede no puede doblegar al 90% de lo que soy yo. El 90% somos nosotros y un 10% solo es lo que sucede fuera de nosotros. Entonces aquí vamos a compartir el video denominado Resiliencia, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y esto está sustentado por Boris Cyrulnik. Y por favor, atentos. Gracias. Me llamo Boris Cyrulnik. Soy neurólogo y psiquiatra. Soy docente en la Universidad de Tolón, especialista en la teoría del apego. ¿Cómo aprende un niño a amar? Es decir, ¿cómo aprende a socializarse? Es la teoría más aceptada actualmente en las facultades de psicología y psiquiatría. He escrito 18 libros para el público general y 18 libros profesionales. Mi último libro se titula Psicoterapia de Dios y reflexiona sobre la necesidad de creer, los beneficios de la creencia y también sus maleficios. Hola. Hola. Señor Cyrulnik. Me llamo Violeta. Hola, Violeta. Yo soy psicóloga. Y estoy muy contenta de que esté hoy con nosotros para compartir un poco de lo que sabe. Para empezar, nos gustaría hablar del término resiliencia, por el cual es usted una persona de referencia a nivel mundial. Da la impresión de que, últimamente, el término resiliencia está de moda. Mucha gente habla de él. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste la resiliencia? La definición de la resiliencia no puede ser más sencilla. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. No puede haber una definición más simple. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten, es decir, la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Si alguien desde el nacimiento, e incluso antes, ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se desarrollará. Y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Ahí hablaríamos de resistencia. Si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y mucho de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. ¿Cómo podemos ayudar a un niño para que sea más resiliente, tanto
en casa como en el colegio. Para que el niño pueda adquirir los factores que le permitirán ser resiliente, de entrada hay que transmitirle seguridad. Primero hay que darle seguridad a su madre. Estadísticamente son las mujeres quienes se encargan de los niños. Por eso tiene que sentirse segura, y ella, involuntariamente, transmite esa seguridad, que es lo que da seguridad al niño. También hace falta un entorno seguro, estructurado por la madre y por alguien más, que puede ser el padre, la abuela, la guardería, el hogar familiar. Si el entorno seguro protege al bebé, al niño, cuando llega al colegio, ya ha adquirido el placer de aprender. Y el colegio será para él una aventura, un estrés, un pequeño miedo que será capaz de superar. Volverá por la tarde a su casa y estará orgulloso de sí mismo. Le contará a su mamá lo valiente que ha sido y lo que ha acontecido en el cole. Si ha estado vulnerabilizado porque su madre ha sufrido agresiones, porque ha sido abandonada, porque ha estado enferma, porque la vida puede ser muy difícil. Pero los dos grandes factores que vulnerabilizan al bebé son la violencia conyugal y la precariedad social. Es decir, que si alrededor del niño hay violencia conyugal, quien sufre es el bebé, aunque nadie lo toque. Si los padres viven en la precariedad social, algo que cada vez es más frecuente, son padres que no están disponibles, no tienen ganas de jugar con el niño, están tristes, y el entorno que envuelve al niño no le aporta seguridad. Y por eso vemos grupos de niños que no se sienten seguros, que llegan al colegio y le tienen miedo, no les gusta nada. Estos niños lo tienen difícil para ser buenos estudiantes. No es porque tengan un cerebro peor, sino porque no han sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad. Hemos hablado varias veces sobre segurizar a los niños. ¿Podría explicarnos a qué se refiere cuando habla de segurizar a los niños? La definición de segurización es crear un apego familiar. Y el apego, el amor, es algo flamante. Es fiebre, es ardor. Está separado de la realidad. Mientras que el apego, por el contrario, se teje en el día a día, con la forma de hablar, compartir el desayuno, la forma de sonreír, la forma de enfadarse también. Está en la vida cotidiana, pero se va tejiendo en el día a día. Por lo que apego no es amor. Pero el apego, una vez creado, se convierte en un vínculo muy fuerte. Y los niños se sienten seguros por ese fuerte vínculo, porque es un sentimiento de familiaridad. Sé cómo hablarle a mi madre, sé cómo hablarle a mi padre, sé que cuando mi padre hace esto, no me debo fiar, sé que este gesto lo conozco, estoy tranquilo, estoy en casa, no tengo miedo, sé los comportamientos, sé lo que hay que hacer. Yo, niño, he aprendido a hacer esto. Estoy tranquilo, no angustiado. Aunque haya una adversidad, que siempre las hay en el día a día, sabré cómo gestionarla, no me angustia. Lo que crea esa seguridad en un niño es ese vínculo que se va tejiendo a diario, palabra a palabra, desayuno a desayuno. Las cosas cotidianas crean un vínculo que da seguridad al niño. Hay muchos hogares en que el padre trabaja, la madre trabaja, tienen poco tiempo, todo va muy deprisa, los niños tienen muchas obligaciones, actividades extraescolares. ¿Podría darnos algún consejo para estas familias? Para que sus hijos y su entorno se sientan más seguros. Para que en estas familias haya seguridad, hay una palabra mágica: ralentizar. Y que aprendan a cantar o a hacer deporte con sus hijos.
Actualmente los occidentales vivimos en la cultura del sprint y nos sale carísimo. Los bebés estadounidenses tienen cada vez más ansiedad. Los bebés, porque Estados Unidos vive en la cultura del sprint que ha llegado a Europa, menos al norte de Europa. Allí, al contrario, aprenden a montar en bici, aprenden teatro, aprenden a usar la palabra, aprenden la lentitud, aprenden a cocinar. Yo lo he visto en Helsinki. En el colegio hay clases de cocina donde niños y niñas preparan platos e invitan a la clase de al lado. Y te aseguro que los niños lo hacen bien. Es decir, que, por lo tanto, cuando llegan a la edad adulta, son excelentes. En clase, en ciencias, en arte, son excelentes. Hay un 1% de analfabetismo. En Francia estamos entre el 12 y el 15%. Un analfabeto será infeliz toda su vida. El 1% en Finlandia, 12 a 15% en Francia. En los países del norte de Dios, probablemente y divertirse para aprender el arte de vivir. La participación voluntaria, ¿qué es lo que he entendido sobre la resiliencia según Cyrulnik? Miren, un lenguaje tan sencillo que emplea el psiquiatra, el neurólogo, un médico con doble especialidad. ¿Alguno de ustedes nos puede decir qué ha entendido, con qué se queda de este video? A ver, vamos a invitar, por favor. Tenemos que participar. Recordemos, por favor, que toda participación es valiosa y se va controlando la asistencia simultáneamente. Bien, vamos recordando entonces que este video que ha presentado en una entrevista a Boris Cyrulnik, él es neurólogo y también es psiquiatra, él es muy reconocido mundialmente. Eso, por favor, tengámoslo claro. Él ha escrito tantos libros sobre neurociencia, sobre el estrés, sobre habilidades sociales, pero en esta oportunidad la entrevista es sobre un tema específico, sobre la resiliencia. Entonces, él comienza explicando en qué consiste la resiliencia y también luego va abordando cómo podemos ayudar a un niño a desarrollar, ¿qué cosa? Esta capacidad. Tanto en el hogar, también como en la institución educativa, basándose en investigaciones. Entonces, finalmente, ¿qué hace este neurólogo, psiquiatra Cyrulnik? Él responde a esta pregunta y le dice, ¿cómo podemos ayudar a los niños a ser resilientes? Y él en toda su exposición puede resumir en algo, que resiliencia es volver a nacer luego de un trauma. Miren, y hay otros autores que dicen que la resiliencia es la capacidad de sobrevivir en situaciones difíciles. Pero también hay autores que dicen ser resiliente es saber vivir con los problemas, saber vivir y no dejar que estos problemas te agobien ni te consuman en energía, en vitalidad. No, una persona resiliente tiene esa capacidad bien definida en decir, esta situación a mí no me amilana, esta situación a mí no me va a matar. Entonces, finalmente, Cyrulnik nos presenta aquellas sugerencias para toda la sociedad y dice que los bebés más estresados son los bebés de Estados Unidos. ¿Por qué? Por el ritmo y estilo de vida que se va implantando.
Más de lo contrario, dice él, hay que cocinar, hay que hacer ejercicios, porque estos niños a través de estas situaciones van forjando esa capacidad llamada resiliencia y se van a enfrentar de manera natural a su mundo, a su contexto. Entonces, después de observar este video, tenemos que responder a las siguientes preguntas. Y aquí, por favor, voluntarios. ¿Qué factores contribuyen al desarrollo de la resiliencia? En tu propio lenguaje. ¿Qué factores consideras que te van a ayudar para que tú desarrolles la resiliencia como ser humano? ¿Tendrá que ver con los recursos socioemocionales? ¿Tendrá que ver con los recursos cognitivos? ¿Qué opinan? A ver, activemos el micrófono, participemos. ¿Qué es lo que más me ha encantado del video de Boris Cyrulnik? Y también él nos alcanza las recomendaciones. Boris nos dice que la sociedad tiene que volver a cocinar, a hacer ejercicio, manejar bicicleta, a cantar, a hablar, a compartir lo que cocinamos, etcétera, etcétera. Entonces, yo les doy la gran tarea a ustedes de ponerse a pensar en este video. Si no lo han comprendido a cabalidad, vuélvanlo a ver, analicen, porque es de gran ayuda, no solo para nosotros, sino también él da sugerencias para formar niños y estudiantes resilientes. Entonces, según Uriarte, en el año 2006, el término de resiliencia lo va a definir como lo defino como la capacidad de las personas para desarrollarse psicológicamente con normalidad a pesar de vivir en contextos de riesgos o vulnerables, como también en entornos de pobreza o de familia multiproblemáticas o en situaciones de estrés prolongado, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra normalidad es utilizada por este autor ¿para qué? Para referir que los individuos de manera particular, por ejemplo, con los grupos familiares o personales o escolares resilientes, van a ser capaces de minimizar los contextos desfavorecidos y de exclusión sociocultural, manteniendo que una salud mental suficientemente buena. Entonces, ser resiliente también se torna en algo potente, en algo demandante, porque si nosotros vemos como normalidad o normalizamos la situación, no nos va a afectar mucho. Alguien viene con la noticia, oye, falleció tal persona, que esto, que el otro. Y el cerebro ahí mismo tiene que actuar y decir, ¿no? Pues, ¿qué hago? ¿Grito, lloro, me desespero? Pues que simplemente vivo mi duelo, pero de manera consciente, analizando que la muerte es parte de nuestra vida cotidiana y al final la muerte es el origen de otra vida. Entonces, hablar de resiliencia es nuevamente coger esa frase poderosa que dice, lo que solo pero con mayor calma, sin desesperación. Hay que tomar las situaciones y es una novedosa perspectiva, es una novedosa forma sobre el desarrollo humano. Otros te pueden decir, pero yo puedo disfrazar a la resiliencia como algo frío, indiferente, y no es así. Entonces, nosotros como seres eminentemente sociales vamos a afrontar muchas situaciones difíciles y vamos a vivir en contextos desfavorecidos. Pero si nosotros desarrollamos ese análisis, si nosotros nos sabemos ubicar de repente con esa calma, con este detenimiento, vamos a
poder afrontar las adversidades y vamos a salir fortalecidos de todas esas experiencias negativas, ¿no? Entonces, si están naciendo niños ya de repente con escasa capacidad de resiliencia, porque realmente el contexto o el estilo de vida es muy agobiante, ¿cuál sería nuestro rol mediador? ¿De qué manera podemos ayudar a los jóvenes, señoritas? ¿No? Es la gran pregunta. Entonces, hermanos maestros, aquí surge otro autor, Vera Bechman, por ejemplo, en el año 2014, él nos resume todas las ideas principales de muchos autores sobre el concepto de la resiliencia y nos dice que ser resiliente tiene que ver mucho con la característica de la adaptabilidad. Y esto ya lo hemos analizado en las sesiones anteriores y también de ajuste de algunas personas en las que van a movilizar factores internos como externos. Y esto nos ha hablado bastante Cyrulnik. Nos dice que va a depender de nosotros, de cómo veamos la vida, cómo normalicemos la situación, porque si lo vemos como algo ajeno o algo inesperado, va a tener un impacto que nos va a deteriorar nuestro estado de salud. Entonces, hablar de la resiliencia también nos dice que es la capacidad que se desarrolla, pues no está determinada por la genética ni por el nivel socioeconómico. O sea, es aprendido. Qué bonita noticia, porque se imaginan que la resiliencia viniera en nuestra carga genética y si yo no tuve padres resilientes, me imagino sería pues un ser muy deprimido, muy estresado, ¿no? Pero alegrémonos que la resiliencia no está metido en nuestra carga genética, no está determinado en nuestros genes. Tampoco se determina por el nivel socioeconómico, no. La resiliencia que se hace se construye. Entonces, una variable interna que puede predecir el rendimiento académico, por ejemplo, nos dice Gasiola en el año 2012. Entonces, ¿cómo se desarrolla la resiliencia? Uriarte en el año 2016 subraya, resalta que las cualidades que llevan a la resiliencia se van construyendo con la relación que tenemos con la otra persona, con nuestros padres, del mismo modo que en el desarrollo normal o los trastornos psicológicos. Entonces, sea para bien o sea para mal, estamos modelados por el trato y por las miradas de los demás. Hay muchas personas que dicen, wow, tú eres muy buena, tienes una mirada tierna, dulce, encantadora. Pero cuando mira otra persona a la misma que dice, no, tu mirada es muy penetrante, siento que eres mala, entonces tenemos que reconocer que tenemos que aprender a moldearnos, a moldear de repente y darle el mejor trato a nuestros pares. Tenemos que aprender a dar una mirada agradable, sutil, de comprensión, de empatía, de solidaridad. Eso nos dice Cyrulnik en el año 2004. Entonces, los adultos que se ocupan de los niños, de los adolescentes, los que procuran sus atenciones, como por ejemplo las maestras de nivel inicial, del nivel primario, ¿por qué no decir de los jóvenes de nivel secundario también? Tienen que promover la resiliencia. En la infancia y en la adolescencia, la figura del docente, del guía, del mediador, se convierten en ¿qué? En modelos o en constructores especiales de la resiliencia. Entonces, en los primeros años de la escolaridad, desde la cuna, desde el inicial, la docente o el docente puede ser enormemente admirado como ese modelo de resiliencia y debe fomentar también todo tipo de actos que normalicen la situación. Entonces, cuando los padres, nos decía Cyrulnik, ¿no? Tienen la gran tarea de formar, de fortalecer, ¿qué cosa? Un vínculo afectivo protector y estable. ¿Cómo así es que los padres forman este vínculo protector y estable? Cuando juegan con sus hijos, cuando cocinan con sus hijos, cuando comparten el deporte con sus hijos.
etcétera. Todo eso se va a tornar en una oportunidad para la restitución o compensación, nos dice Cyrulnik. Esa compensación de un niño que sin éxito escolar de repente habría derivado hacia la inadaptación. Entonces, en resumen, hablar de un modelo de resiliencia es apoyarse en ti, hermano maestro, en ti, hermana maestra, de ver de manera normal, de normalizar la situación, de no caer en una exageración. Entonces, en esta noche hemos compartido un tema muy amplio que son las habilidades sociales, donde hemos recordado la resiliencia, empatía, comunicación asertiva, cómo manejamos todos los recursos socioemocionales, los recursos cognitivos. A nosotros evitar caer en la línea del estrés o poder somatizar las enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Yo les expreso los agradecimientos sinceros a cada uno de ustedes y les deseo también muchos éxitos, mucho disfrute. Esa palabra, ese término que Cyrulnik apoya bastante. Aprendamos a disfrutar de cada acción, de cada cosa, de cada momento, de cada persona. Va a depender mucho de ti, más no de tu realidad. Recuerda que eres tú el 90% y solo es un 10% lo que está fuera de ti. Ante cualquier situación de adversidad, de tristeza, de pena, tú tienes que ser ese modelo de resiliencia, tú tienes que saber controlar la situación. Muchísimas gracias a este hermoso equipo que está presente en la sala virtual. Gracias por la paciencia. Tenemos el gran reto de ser modelos de resiliencia, modelos de habilidades sociales. Conmigo hasta el próximo viernes. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Hasta mañana, hasta otra oportunidad. Gracias. Buenas noches.